Ahora vamos a analizar el circuito de un flip-flop JK. Como habíamos analizado antes el funcionamiento de un circuito latch RC, pues ahorita únicamente lo que se hace es agregar dos compuertas NAND en la entrada donde iba nuestro botón de set o de reset. Y esta NAND nuevamente viene siendo retroalimentada por la salida de la compuerta de Q negado o Q complemento y la salida de Q. Como ustedes pueden observar, acá las salidas pues son las mismas que vamos a tener de la salida de las compuertas contrarias. Ya tenemos la línea U4 y U2, que serían las dos NAND que están para mi estado de Q complemento, y las AND 3 y 1 que son para la salida de Q, ¿sí? Entonces las salidas siempre están siendo retroalimentadas por la salida de Q negado y de Q. Bueno, ¿qué es lo que sucede con esto? Como nosotros ya estudiamos el funcionamiento del cerrojo, del latch, que serían las primeras dos compuertas, acá únicamente estamos agregando estas dos NAND para el funcionamiento de un flip-flop JK. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Bueno, a la hora de colocar esas dos compuertas, estamos trabajando ahora un estado alto para activación. Este botón de acá arriba es nuestro set, que a la hora de recibir el pulso positivo nos va a colocar un 1 lógico en la salida de Q, ¿sí? El estado 0, ahora el estado 0 es mi estado de memoria, no me va a cambiar las salidas. Y el reset, a la hora de recibir un pulso positivo, pues me va a colocar en 0 lógico la salida de Q, de Q. ¿Ok? ¿Cómo funciona? Pues nuevamente tenemos el funcionamiento de las NAND, ¿verdad? Estamos viendo acá eh, los pulsos que estoy recibiendo en mi compuerta NAND número 4, que estoy recibiendo de mi salida Q. De mi salida Q estoy recibiendo un 0 lógico, por lo tanto acá voy a recibir un 0 lógico, y como mi reset también está en 0, voy a tener un 1 de salida, ¿verdad? Pero este 1 de salida en mi siguiente NAND tengo un 0 y un 1 lógico, por lo tanto voy a tener una salida 1. La salida 1 se mantiene, ¿verdad? Esta salida 1 pues se envía a las dos compuertas NAND, y vemos que en la primer compuerta tengo la combinación 0 y 1, por lo tanto voy a tener un 1 lógico de salida, y en la segunda compuerta tengo las dos entradas 1 y 1, por lo tanto tengo el 0 de salida, ¿sí? Si yo cambio el estado a un set, pues estamos haciendo cambiando también las entradas que están ahorita en mis NAND. Como eso va a depender de las salidas que yo tenga, acá pueden observar que tengo el 1 lógico se traslada a las compuertas 4 y 2, y como yo tengo un 0 en la primera entrada de mi NAND número 4, voy a tener un 1 lógico de salida, y por lo tanto tengo 1 y 1 en la salida de mi NAND 4. Por lo tanto, la salida Q negado sería de 1. ¿Ok? Ustedes pueden ver el funcionamiento del circuito, ¿verdad? Haciendo cómo va a ser el cambio de las salidas con respecto a las entradas que está teniendo cada una de las compuertas. Este flip-flop pues es a base de las compuertas NAND, ¿verdad? Acá estamos teniendo pulsos positivos para activación, ¿sí? Y nosotros, a la hora de recibir un pulso positivo, ya sea en el set o en el reset, pues cambia automáticamente el valor de nuestra salida Q. Y como se mantiene en 0, pues nos va a mantener el estado de memoria. Ahora veamos el flip-flop JK, pero con señal de reloj. Cuando vemos este señal de reloj, pues se va a cumplir esta tabla de verdad,
pero únicamente cuando tengamos un flanco de bajada. ¿Qué quiere decir flanco de bajada? Cuando nosotros tengamos un cambio de 0, de 1 lógico a 0 lógico. De lo contrario, nosotros no tendríamos ningún tipo de no podríamos realizar ningún cambio. Nosotros podríamos tener cualquier valor en nuestras entradas, mas sin embargo no tendríamos un cambio en la salida Q. Lo podemos visualizar en este diagrama de tiempo, que únicamente cuando nosotros tenemos el cambio de salida en nuestro reloj de pulso positivo a negativo, que sería la franja roja que ustedes va a analizar el estado en que esté las entradas J y K. Si en ese momento tienen acá en el diagrama, me está indicando que J está en 0 y que K está en 1, está en un estado de set. Por lo tanto, si es un estado de set, Q va a tener un estado de 1. ¿Sí? La salida Q pasa a tener un estado de 1 y la salida de Q complemento o Q negado pues se queda en 0, ¿verdad? Y esto se va a mantener hasta que llegue el siguiente cambio de flanco, ¿sí? Hasta que tengamos nuevamente el siguiente cambio de flanco, pues nos va a analizar qué tipo de estado tenemos en las entradas J y K para observar nuestra salida, ¿ok? En el siguiente cambio de flanco nosotros estamos observando que tenemos a J en estado 1 y a K en estado 0, por lo tanto, después de que se realiza el cambio de flanco, el Q queda en estado 0 y Q complemento queda en estado 1. Para el siguiente cambio de flanco que nos genera la señal de reloj, voy a tener J y K en estado 1, que es el estado de basculación. ¿Qué quiere decir? Que previo al estado que estaban teniendo estas dos salidas, que sería 0 y 1 respectivamente, cuando se genera el cambio de flanco, el estado de basculación me va a invertir esas salidas. Yo voy a tener, si tenía 0 en estado Q, ahora voy a tener un estado 1, y si Q complemento estaba en estado 0, estaba en estado 1, ahora va a tener un estado 0. ¿Sí? Y ahí va a esperar hasta que se genere el siguiente cambio o el siguiente flanco de bajada. A la hora de tener este flanco de bajada, pues nuevamente podemos observar que J y K están manteniendo la misma configuración de tener un 1 lógico ambos. Por lo tanto, acá podemos ver de que ya nos cambia de 1, nos cambia a salida 0, y de 0 a salida 1. Muy bien, regresemos al circuito. Vamos a ver, permítanme. Ya está. Muy bien. En este circuito, la señal de reloj está acá conectada. Nosotros vamos a visualizar la salida que tenemos en este momento. Pues tenemos Q0 y Q negado, y tenemos el estado de basculación. Nosotros tenemos ahorita un cambio de flanco de negativo a positivo, pero no pasa absolutamente nada. Únicamente hace el cambio cuando está de positivo a negativo. En ese instante va a ser el cambio. Miren, ¿ok? Acá se realizó el cambio de flanco y conmutaron las salidas, ¿verdad? Ahora yo ya tengo una salida Q1 y una salida Q complemento de 0. Si volvemos otra vez a tener el cambio de flanco de bajada, que sería de un 1 lógico a un 0 lógico, se vuelven a invertir, ¿sí? Acá no importa si yo vengo y cambio los valores de J y K. Acá no importa que yo cambie, porque la señal de reloj es la que me da la validación para que realice el cambio o que realice el cambio de la salida respectiva con respecto a las entradas. Si yo no tengo mi flanco de bajada, no importa qué valores le coloque en J y en K, que estos no van a cambiar, ¿sí? La salida se va a mantener, siempre voy a tener mi estado de memoria hasta que yo tenga el flanco de bajada de mi reloj. Muy bien, acá lo tengo en estado positivo y baja a estado negativo, cambio de flanco negativo, por lo tanto conmuta la salida
Vamos a colocar acá el reset, ¿sí? Si ustedes ven, positivo, y hasta que llega el cambio de positivo a negativo, me conmuta. De lo contrario, no realiza la acción. Entonces acá estoy teniendo flancos de bajada, pero no realiza ninguna acción distinta porque está seteado el flip-flop, ¿verdad? Ahora voy a setear el JK y veamos el cambio que vamos a tener, ¿ok? Para el primer instante sí se realiza el cambio de salida para Q con el valor 1, pero de ahí en los siguientes cambios pues no se logra visualizar porque el estado se mantiene, ¿sí? Lo único donde lo podemos visualizar es en el estado de basculación. En este sí podemos observar que cada vez que llegue al cambio de bajada podemos tener la conmutación de la salida Q y Q complemento.